Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. En este capítulo vamos a hacer un rico pan de molde como este que tengo yo acá, miren. Es esponjosito, rico, una corteza dura. Acá yo tengo otro sin cortar. Este pancito es fácil, está hecho con harina de supermercado, con la harina más barata que encontré. Así que empecemos a cocinar. Los ingredientes para nuestro rico pan de molde son los siguientes. Tenemos harina, levadura, manteca, agua tibia, azúcar, leche y también vamos a usar un poquito de sal. Con todo esto vamos a armar un rico pancito. Así que ahora lo primero que vamos a hacer será mezclar el agua con la levadura. Lo primero que vamos a hacer será mezclar la levadura con nuestra agua tibia y también le vamos a agregar el azúcar. Vamos a mover y vamos a dejar por unos 10 minutos para que esta levadura se active. Esta es una levadura de panadero, la levadura seca que puedes encontrar en cualquier supermercado. Vamos a mezclar todo esto y lo vamos a dejar por 10 minutos para que se active. Por eso tenemos el agua tibia. Vamos a comenzar con el armado de nuestra masa. Fíjense, acá tenemos la levadura con el agua. Miren cómo se activó, está vivo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar nuestra harina, acá en este bol que tengo yo aquí. Vamos a agregar también la manteca y un poco de sal por los bordes. Las cantidades exactas de lo que estoy usando están en la descripción del video para que hagas y te quede rico este pancito. Primero vamos a romper nuestra manteca dentro de la harina. Tú también puedes derretir la manteca, puedes también usar mantequilla, pero yo voy a usar esta mantequita con nuestra harina, un poquito de sal. Vamos mezclando. Vamos a agregar también, vamos a hacer un volcancito. Vamos a agregar también nuestra levadura activada que tenemos aquí, fíjense. Agregamos todo. Vamos a ir moviendo. Yo voy a sacar una espátula. Tengo aquí una espátula de plástico. Vamos a mezclar. Y vamos ahora a agregar nuestra leche. Vamos a ir agregando de a poquito la leche. Y mezclamos. Vamos a ir mezclando. Mezclamos. Unimos todos nuestros ingredientes. Agregamos el resto de leche. Y ahora vamos a seguir mezclando. Vamos a seguir uniendo. Que se una toda con nuestra harina. Así como estoy diciendo yo ahora. Ay, algo se me cayó. Me están penando el fantasma de la cocina que tengo aquí. Bueno, vamos a mezclar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a la mesa para seguir amasando en la mesa. Ahora pasamos a la mesa. Vamos a agregar todo. Sacamos todo el exceso del bol de acá adentro. Sacamos todo, miren, así como voy a hacer yo ahora. Vamos a pasar a la mesa. Y vamos a empezar a amasar. Vamos a dejar todo un ladito. Vamos a empezar a amasar. Vamos a ir amasando. Y vamos a estar aquí aproximadamente 10 minutos hasta que nos quede una masa bien lisa y una masa firme, blandita, con todos los ingredientes. Así que yo les voy a mostrar cómo nos va a quedar la masa después de 10 minutos de amasado. Después de 10 minutos de amasado tenemos lista nuestra masita. Miren, acá está, fíjense, está blandita, está lisita. No le agregué nada más, no le agregué más agua, ni harina, ni leche, ni nada. Así que los ingredientes están justo en su medida, que los botan, recuerda, en la descripción del video. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el mismo bol donde empezamos a armar la masa, vamos a agregar nuestra masita, la vamos a tapar y vamos a esperar hasta que doble su tamaño. Te recomiendo que la dejes en un lugar cálido, porque si hace frío que la dejes cerca de un horno, de un fuego, porque tenemos que esperar que crezca el doble. Así que ahora la vamos a tapar y les voy a mostrar cuando haya crecido. Les quiero mostrar la masa. Fíjense todo lo que ha crecido. La voy a sacar ahora. Vamos a sacar el papel. Acá está nuestra masa. Ha crecido bastante. Voy a agregar un poquito de harina a la mesa. Harina acá, porque ahora vamos a desgasificar la masa. Vamos a sacar el aire.
Miren qué masita más buena hemos hecho. Ok, tenemos nuestra masa lista. Vamos a amasar un poquito. Eso así. Lo voy a dejar así, miren lo que voy a hacer ahora. Ahora, como los moldes que tengo yo son chicos, no son unos moldes tan grandes, voy a hacer dos panes, así que voy a cortarlo más o menos acá en la mitad. Lamentablemente yo no tengo unos moldes tan grandes. Vamos a dejar esta acá de ladito. Vamos a amasar un poquito esto. Bien, vamos a amasar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Con las manos vamos a empezar a estirar la masa, a sacarle un poquito del aire. Vamos a tratar de dejar una masa rectangular del porte del molde que vamos a usar. Voy sacando un poquito la masa. Yo voy a usar este molde chico que ya está con un papel de hornear engrasado con mantequilla. Tú lo puedes engrasar ya sea con aceite o algún tipo de grasa. Y aquí vamos a poner nuestro pan. Estamos desclasificando la masa. Vamos a dejarla más o menos de un mismo molde para que quede más o menos parejita del porte del molde. Ok, tenemos la masa lista y ahora vamos a empezar a armar y hacer un rollito con la masa. Miren, así como lo voy a hacer ahora, pero que estén viendo bien. Vamos a tomar la masa, vamos a hacer un rollito, vamos juntando otro rollito, vamos juntando otro rollito más, vamos juntando y así. Vamos a ir juntando y haciendo nuestro bollito. Ahora vamos a tratar de unir acá. Según aquí en la masa, aquí también vamos apretando para que no se nos vaya a despegar. Acá hacemos lo mismo. Movemos, moldeamos, dejamos todo listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? La vamos a poner acá en nuestro molde previamente engrasado. Acá tenemos nuestro moldecito, tenemos la masita. La vamos a dejar acá. Podemos aplastar un poquito porque ahora tenemos que darle otro leudado a esta masa. Tenemos que dejar que crezca, así que la vamos a dejar que crezca. La vamos a volver a tapar con el mismo papelito y vamos a esperar que crezca. Ya ha subido la masita que teníamos dentro de los moldes. Yo la había tapado un poquito. Vamos a sacar con cuidado para que no se vaya a bajar. Fíjense cómo subió la masita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar, porque nos vamos a meter a un horno precaliente a 180 grados. Así que vamos a pintar. Yo tengo acá una mezcla de huevo, un poquito de agua y un poquito de leche. Y con esto lo vamos a ir pintando con cuidadito. Lo vamos pintando para que no se baje. Vamos a pintar los dos pancitos. Y cuando estén totalmente pintados, los vamos a meter al horno, como les dije, un horno precaliente a 180 grados. Vamos a pintar los dos pancitos. Esto ya está listo. Así que ahora al horno y les voy a mostrar cómo quedó nuestro rico pan de molde. Así que ahora al horno y les muestro el resultado. Les voy a mostrar el resultado de nuestros pancitos de molde. Miren, acá tenemos uno, está bien doradito ya. Y acá tenemos otro. Están calentitos. Estuvieron 40 minutos aproximadamente en el horno a 180 grados. Ahora los vamos a sacar para que no los vean. Tengo un cuchillito por los lados. No vaya a estar pegado. Movemos un poquito. Vamos a mover este hacia acá. Ahí. Y el papel que pusimos nos va a servir para hacer esto. Miren, fíjense. Miren qué belleza de pancito. Acá está listo nuestro pancito de molde casero con harina barata de supermercado. Vamos a cortar para que lo vean. Vamos a dejar esta acá a un ladito. Miren, lo voy a cortar. Vamos a ver. Ok, perfecto. Vamos a cortar. Y miren nuestro pancito cómo está de rico. Espero que te haya gustado el video.
Y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chau, chau.